Estamos de vuelta con más de Buenos Días. Son las 8:05 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:05 y nos está viendo desde Venezuela. El día de hoy le damos la bienvenida al periodista de Conflictos Armados, Néstor Rosania, para hablar sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional que se está llevando a cabo en México. Buenos días, Néstor, un gusto en saludarte, bienvenido. Buenos días para ti y para todos los televidentes. ¿Cómo has visto este inicio de esta segunda ronda de conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, tres cosas grandes. Lo primero, se espera que si finalmente se va a dar un cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN. En diciembre esto terminó en un debate muy duro que golpeó a la mesa de negociación, porque el gobierno dijo que ya estaba listo y el ELN salió a desmentirlo. Entonces dice que en este ciclo sí se podría ya hablar de un tema, de un cese al fuego bilateral que sería histórico en el país. Lo segundo es que se espera que se comience a avanzar en la agenda ya puntualmente, porque con las FARC teníamos unos ciclos de negociación y de cada ciclo ya había un avance, un punto que esto fue como una escalera de cinco pasos que nos llevó finalmente a la firma del acuerdo. Con el ELN los tiempos son completamente diferentes y se le ha pedido que de este ciclo sí haya un tangible y que podamos estar en ese camino hacia la paz. Y lo tercero es esperar también, digamos, cómo va a ser cómo va a recibir desde el uribismo y desde la oposición, digamos, lo que vaya saliendo de esta mesa de negociación y este ciclo puntual desde México. Néstor, explícanos un poco qué fue lo que ocurrió con ese anuncio cuando Gustavo Petro aseguraba que ya habían avanzado en este proceso de negociación y luego el Ejército de Liberación Nacional lo desmintió. ¿Qué ocurrió aquí? El cese al fuego generalmente se da al final de los procesos de paz. En todos los procesos es como un resultado de la negociación, no se da al principio. Hay dos variables que son concentración de la fuerza, que las unidades guerrilleras lleguen a un mismo punto, y lo otro es que haya un cese al fuego bilateral, ni siquiera unilateral, sino bilateral, y generalmente el que comienza el cese al fuego es la unidad guerrillera y el Estado pues se une. En este caso lo que vimos fue que se intentó hacer todo lo contrario. Primero, un cese al fuego al inicio; lo segundo, lo comenzaría el Estado; y tercero, no fue producto de la negociación, fue casi que un acto unilateral cuando el gobierno en diciembre, cuando estamos todos en vacaciones, sale y dice que va a haber un cese al fuego bilateral. Que ese pronunciamiento se tenía que haber dado en el contexto de la mesa, o sea, tiene que haber sido, así como estamos viendo las imágenes de apoyo, en ese contexto es que se tenía que haber dado ese anuncio, no el presidente por Twitter. Ahora, Pues el ¿con qué ELN días objetivo se hizo después. esto? Es lo que no sabemos. El presidente Petro dice que algún día él contará realmente qué fue lo que pasó, pero después dijo que, bueno, que asumían el error, que hubo un error de comunicación entre el ELN y el gobierno y que se aceptaba que no había cese el fuego y que se ponía ese punto en este ciclo que comenzó ayer. Claro, porque tú eres experto en estos temas de los conflictos armados y entendemos que el presidente también conoce cómo se da los pasos o la logística para este proceso de negociación. Entonces, no se entiende esta falta de comunicación como lo señalas. Sí, y de varias partes, del mismo gobierno, desde integrantes de la mesa, desde la oposición, casi que hubo un coro al unísono, era: presidente, hay que estar pendiente de las formas, porque no solo se trata de tener buenas intenciones y pasiones. Petro, la respuesta que dio fue: algún día les contaré realmente qué fue lo que pasó en ese contexto y por qué salí yo a decir eso. Eso fue la única como explicación que se dio en ese momento. Ahora, lo que es cierto es que este proceso tiene una forma de construirse completamente diferente al de las FARC. Las formas, la metodología, digamos, lo que se está haciendo es muy diferente, que en mi parecer es bastante riesgoso, porque el éxito del proceso de paz con las FARC fue la metodología que dio Noruega. Aquí lo que estamos viendo es que es muy abierto, hay muchos participantes y eso puede llegar a afectar finalmente, porque construir consensos es muy difícil y con tanta gente en una misma mesa, pues cada vez es peor. ¿Es más compleja esta negociación con el ELN de lo que fue con la FARC en su momento y por qué? Les pongo un ejemplo. En los procesos de paz se divide en tres partes. La fase exploratoria, que es a ver si podemos construir una agenda y un modelo de negociación con mi enemigo. Eso es la fase exploratoria. La segunda es ya sentarnos a la negociación y la tercera, implementar los acuerdos. Con las FARC, la fase exploratoria se demoraron 6 meses. Esa misma fase exploratoria con el ELN se demoraron 26 meses.
Eso lo que demuestra es que el ELN es supremamente complejo para la negociación. Ahora, lo segundo es ¿por qué? Porque las FARC tenía una junta directiva, digamos, que se llamaba el secretariado, y ahí tenía un presidente de junta que se llamaba el comandante. Lo que él dijera, los 13.000 que estaban por debajo de él tenían que hacer caso. Y ya, se acabó. En el ELN esto es como si fuera unas sociedades a nivel nacional. Entonces está el Frente de Guerra Oriental, Occidental, Urbano. Cada uno de esos saca un delegado. Esos delegados van y se reúnen, digámoslo así, como también una junta directiva que se llama el Comité Central, el Comando Central, perdón. Y de ahí ellos tienen una serie de diálogos para tomar una decisión. En eso se les fue 2 meses. Mientras que las FARC tomaba una decisión del comandante y de ahí para abajo todos hacían caso. Entonces, la estructura del ELN es muy compleja para adelantar una negociación. Uno de los temas que están en esta agenda es la inclusión de la sociedad civil en la construcción del proceso de paz. ¿Cómo crees, Néstor, que puede escuchar la ciudadanía estas conversaciones? ¿Cuál es la percepción de quienes se están viendo afectados por este conflicto? Eso es lo más difícil, lo que tocabas de decir, porque las FARC hablaban por ellos y respondían por ellos y negociaban por ellos como estructura de organización. Pese a que las FARC se autodenominaban el ejército del pueblo, pues sabían que ellos como grupo respondían. Ahora, el ELN históricamente ha querido utilizar algo que se llama el empoderamiento de base social. Quiere decir que la sociedad civil participa en la toma de decisiones de la organización. Eso es imposible porque solo definir quién es sociedad civil y quién no, Claro. pues siempre va a haber alguien que se siente excluido, siempre va a haber alguien que no se siente representado. Entonces, esto que estamos hablando ha sido el punto por el cual los procesos de paz con el ELN se han caído 6 veces, porque es muy difícil el tema de la sociedad civil y el ELN, pese a que se le ha dicho que si realmente esto tiene una visión seria de paz, que ellos hablen por ellos y que el tema de la sociedad civil se maneje de otra forma, pero no como un actor de la negociación. Pero el ELN, y he tenido la oportunidad de entrevistar a varios que han estado en las mesas de negociación y coinciden en una cosa, es que el ELN es supremamente dogmático en sus apreciaciones. O sea, estamos hablando con una organización que todavía piensa que estamos en 1970 en la Guerra Fría. Entonces, eso hace que sea más complejo y más tortuoso avanzar en esta negociación. Sí, más allá de este anuncio de Petro fuera de tiempo, ¿cuáles han sido los elementos que más han tensado la relación entre el gobierno colombiano y el ELN? Bueno, una de las más difíciles es la conformación de esta mesa de negociación. ¿En qué sentido? El presidente Duque había, digamos, cerrado las puertas, eso se cerró completamente una mesa de negociación, y en el presidente Santos había una visión mucho más, si se quiere, técnica de la mesa de negociación, de los representantes del gobierno, más bien. Ahora, estos representantes del gobierno han sido gente muy cercana a las ideas del ELN de una u otra manera. Entonces, lo que se ha visto es que se necesita poner un equilibrio, porque si esto no queda en un marco de un proceso de paz, digamos, mucho más amplio, pues al cambio de un nuevo gobierno esto se puede llegar a desbaratar. Lo que hizo bueno el presidente fue que nombró al esposo de la líder de la oposición, que se llama María Fernanda Cabal, que es de la extrema derecha del uribismo, y él está ahí sentado. Entonces, ese equilibrio se vio como un aspecto bueno porque hay que construir este proceso y blindarlo, en el sentido de que desde los más de derecha hasta los más de izquierda, de una u otra manera, digamos, tengan una participación para que el proceso quede blindado. ¿En qué sentido? En que si lo hace Petro, pero si el día de mañana llega un gobierno de derecha, pues no lo vaya a desbaratar, así como en su momento intentó desbaratar el proceso de las FARC, Iván Duque. Néstor, ilústranos un poco acerca de la cronología de los hechos en este proceso y los tiempos. ¿Pudiese salir de aquí, de este segundo encuentro de negociación, un acuerdo de paz? No, 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 estos son ciclos que van, más o menos van a durar 1 mes y medio, 2 meses, y lo que se hace es que en cada ciclo se va abordando uno de los temas, o lo que pasa también es que en este ciclo puede ser que estemos en uno de los primeros temas que va a ser toda una reforma estructural en términos de minero energético, etcétera, pero en este ciclo ni siquiera se aborda todo el tema, o sea, aquí es como por fases, digamos, y en esta fase no necesariamente se aborda en sí todo el tema. Pueden pasar 5 ciclos para seguir abordando el mismo tema. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, en el proceso de paz con las FARC. Por eso duró 4 y 5 años, que en medio de todo, cuando uno hace un estudio de procesos de paz a nivel mundial, 4 o 5 años es un periodo muy corto para un proceso de paz, ¿no? Digamos, si vemos el caso de Irlanda del Norte o Sudáfrica, eran procesos que eran mucho más. Entonces, esto simplemente es un pequeño escalón en ese camino hacia la paz.
Ya entiendo todo. Esto es un proceso de protocolar donde se reúnen y siguen definiendo los puntos hasta alcanzar este acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevan ya en esta conversación con el ELN para más o menos tener una proyección? Si tardaron 5 años en el pasado, ¿cuánto puede durar con este grupo que tú señalas que ha sido como más complejo? Sí, pues hasta ahorita vamos desde que llegó el presidente, bueno, realmente desde que se inició, no vamos más de 4 o 5 meses. Ahora, ¿cuál es una cosa que le pasó a las FARC, que ya se le dijo al ELN, que está en manos de ellos hacer esto? Es que las FARC se gastaron los 4 años del gobierno Santos en la negociación, como les decía al principio, fase exploratoria, negociación e implementación. Se les fue toda la negociación en Santos y cuando llegó el momento de implementar, que es lo más importante, se les fue Santos. Y quedó Duque, que era del otro lado, y Duque llegó casi que a desbaratar eso. Entonces, Sí, la las continuidad. FARC, la gran crítica ha sido es que nos dejaron, como se dice coloquialmente en Colombia, colgados de la brocha, ¿no? Como que nos quitaron la escalera y quedamos colgados del techo, porque Sí, no quedamos sin entiendo. piso. Es la falta de Y, continuidad cuando llega un gobierno nuevo al poder. exacto, entonces, ¿qué le dijeron acá? Ustedes saben, lo único que tienen claro es que Petro dura 4 años. Si ustedes, o sea, lo ideal es que ustedes negocien e implementen, porque no saben qué va a pasar en 4 años. Si a Petro le va mal, obviamente la reacción es que va a haber un gobierno de derecha en el siguiente cuatrenio que le va a dar muy duro el proceso. Entonces le han dicho, ya no pueden irse tan confiados, aprendan de las FARC, que intenten negociar e implementar. Pero el ELN ha tenido toda la lógica contraria, alargar esto, ser muy dogmáticos, y hasta ahora yo creo que se va a ir todos estos 4 años en la negociación por la misma naturaleza del ELN. Sí, entiendo. Gracias, Néstor, por todo este análisis que nos permite entender lo que está pasando y qué significa, qué representa este paso más de negociación. Un abrazo para ti, feliz día. Gracias a ti y a todos los clientes, un saludo. Estábamos conversando con Néstor Rosani, él es periodista, experto en los conflictos armados, para ponernos en contexto lo que está ocurriendo esta semana con el proceso de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional en México. Hacemos una pausa, los dejamos de inmediato con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.